es sencillo, ya les dije, vamos a hablar sobre región muslo posterior, región poplitea, región inguinocrural, región muslo anterior interna externa y región rotuliana. Muslo posterior. Ya, la región muslo posterior, ¿qué nos dice? Mira, que hacia arriba es una línea que va a atravesar tanto el trocánter mayor como el pubis, ¿correcto? Hacia abajo nos dice 2 centímetros por encima de la rótula. Hacia afuera nos dice que es línea que va desde el trocánter mayor hacia el cóndilo externo del fémur. Por dentro es línea que va desde el pubis hacia el cóndilo interno. Entonces, si nosotros observamos nuestra imagen, tenemos primero una línea que va desde trocánter mayor a pubis, luego te dice una línea 2 centímetros por encima de la rótula, más o menos a esta altura. ¿Qué más nos dice? Que hacia adentro vendría a ser una línea que va desde el trocánter mayor hacia el cóndilo externo, es en la parte de afuera, ¿correcto? Y en la parte interna va a ser una línea que va desde el pubis al cóndilo interno. Entonces, toda esta estructura que acabamos de delimitar vendría a ser lo que es muslo posterior, ¿ya? El límite va a ser lo mismo tanto para anterior, tanto para externo y para interno, ¿ya? El muslo se estudia en un compartimiento anterior, en uno posterior, en uno externo y en un interno, ¿ya? Pero esos van a ser los límites. Entonces, ¿qué nos dicen? Que la piel es gruesa, es una piel gruesa. El tejido celular cutáneo, pues, ¿qué vas a encontrar? Arteriolas, nervios sensitivos y la vena safena anastomótica, ¿no? ¿Qué me interesa? El plano muscular. En 2 planos, tienes un primer plano y un segundo plano. En el primer plano, 2 musculitos. El semitendinoso, que es un músculo interno. La cabeza larga del bíceps, que va a ser externo, ¿ya? Este es externo. En el segundo plano tienes al semimembranoso, que es interno, y la cabeza larga del bíceps, que es externo. Perdón, la cabeza corta, ¿no? La cabeza corta del bíceps. Entonces, estos músculos que te acabo de mencionar son también conocidos como ¿cuáles? Los músculos de la corva. Reciben este nombre, ¿ya? Los músculos de la corva. Y todos van a ser inervados por el nervio ciático mayor, que es el gran nervio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la región? Este es un esquema para que más o menos te ubiques cómo es la región muscular en la región muslo en sí. Por ejemplo, ¿qué te dicen? Que las capas musculares ya van a estar distribuidos en un régimen posterior, que es el que ya estamos viendo, y un régimen anterior. Anterior más adelante, el posterior, ¿qué te dice? Te dice lo siguiente: tienes en 2 planos, que ya lo vimos, un primer plano y un segundo plano. En el primer plano, 2 músculos, semitendinoso y bíceps, pero la porción larga del bíceps, ¿ya? En el segundo plano vas a tener al semimembranoso y bíceps, pero porción corta. Eso es con respecto al compartimiento posterior, pero en sí, en el compartimiento ventromedial o ventrolateral, vas a tener lo siguiente. En el ventromedial, perdón, el ventrolateral, ¿qué músculos tienes? Tienes un primer plano, que vas a tener al tensor de la fascia lata y al sartorio, ¿ya? Tensor de la fascia lata y sartorio, que lo vamos a estudiar más adelante. En tu segundo plano tienes al recto anterior, ¿ya? En el tercer plano tienes al vasto lateral y vasto medio. En el cuarto plano tienes al crural, ¿ya? O vasto intermedio también se llama. Estos de acá son el cuádriceps, ¿ya?
Esos que te acabo de mencionar, esos 4 porciones es el cuádriceps. Es el cuádriceps, ¿ya? Entonces, y el tensor de la fascia lata es un músculo externo. El sartorio, bueno, va a estar por encima del tensor del cuádriceps, pero se origina de manera externa también. Tienes en la ventromedial, ¿a quién vas en el primer plano? Al aductor medio. Tienes al pectíneo y al gracilis, que también es llamado recto interno, el gracilis, ¿ya? En el segundo plano, al aductor menor. En el tercer plano, al aductor mayor, los aductores. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahorita? De la región posterior. De ellos vamos a hablar. Entonces, ¿qué te dice? A ver, en la región posterior, ya te dije, tienes 3 músculos. Bueno, el bíceps que va a ser 2 porciones, ¿no? Total son 4. Vas a tener al semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Que el semitendinoso y el semimembranoso son músculos internos, ¿correcto? Y el bíceps, con sus 2 porciones, van a ser externas. Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, el semitendinoso, al ser considerados músculos de la corva, se originan todos de un origen en común, la tuberosidad isquiática. Todos se originan de ahí, tuberosidad, a excepción de la porción corta del bíceps. Porque la porción larga sí, pero la porción corta no. Por ejemplo, mira, te dice tuberosidad isquiática y cabeza larga, tuberosidad isquiática. ¿Correcto? Porque la cabeza corta va a tener otro origen, que es la línea áspera, la bifurcación externa. Ya, rama de la bifurcación externa, pues línea supracondilia lateral, línea áspera. Más específicamente, la bifurcación externa, ya, la bifurcación externa. Entonces, y todos hacen una acción en común, todos son músculos flexores. O sea, ¿qué me permiten hacer esto? Es la acción de esos músculos, ¿ya? Entonces, hacen flexión, correcto. Entonces, listo. El semitendinoso va a ir a la parte superior, a ver un momento. Va a ir a la parte superior de la cara interna de la tibia, ¿ya? El semimembranoso, ¿a dónde va? Al cóndilo medial de la tibia, ¿ya? El bíceps femoral, bueno, este va a ir a la parte lateral del peroné, más específicamente a la apófisis estiloides, ¿ya? Del peroné. Más específicamente se va a insertar ahí el bíceps. O sea, el bíceps se origina igualito que en el brazo, se origina de manera diferente, pero para insertarse se junta, ¿ya? La inervación es recontra fácil, todos son dados por el nervio ciático mayor, ¿ya? El nervio ciático mayor. Ya, todos. Así es que no te compliques. Nervio ciático mayor. Nervio ciático mayor. Así nomás lo marcas. Lo que pasa es que ahí te dice nervio tibial es porque es una rama del nervio ciático. Lo que pasa es que este músculo, este nervio, más abajito vamos a ver que en sí abajo se va a dividir. Este es como una arteria, se va a dividir y al dividirse también va a dar esa división, esa ramita, también va a dar ramas motoras a estos músculos. Pero en sí viene a ser el mismo nervio, que es el nervio ciático, ¿ya? Abajo también es nervio ciático, ¿ya? Nervio ciático, ciático mayor, ¿ya? Igualito, nervio ciático.
¿Ya? Pero ¿por qué dice nervio tibial, nervio peroneo? Lo que pasa es que esos son ramas del nervio ciático, ¿ya? En la parte inferior de cada estructura muscular, por ejemplo, el semitendinoso, semimembranoso y bíceps, son inervados por estas ramas, ¿correcto? Pero no te compliques, todos marcas nervio ciático mayor. Nervio ciático, ciático. Ah, está mal escrito. A ver. Ya chicos, o sea, tengan en cuenta siempre eso, todos son nervios ciáticos, ¿ya? Si te dice otro es porque también es parte de su rama, ¿ya? A ver, no se entiende, ¿no? Ahí. Nervio ciático, ciático mayor. Mayor. Nervio. Ya. Entonces, todos sin excepción a la regla, van a ser inervados por un nervio en común, que es el nervio ciático. Si tú ves ahí tibial o vas a ver peroneo, es porque son ramas de este nervio. Este nervio cuando llega a la región poplitea se divide, se comienza a dividir. Entonces va a comenzar a hacer divisiones y van a ser ramas, ¿ya? Entonces no te compliques. Entonces todos, ya te he dicho, son flexores. Todos son flexores, mira, flexionan, flexión. Todos sin excepción alguna van a ser flexores. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Bueno, este es otro cuadrito que también te va a ayudar, ¿no? Primero acá, mira. ¿A dónde se ve mejor? Acá. Ya, a ver. Ya. Entonces, vas a tener de la siguiente manera, chicos. Externamente, o sea, esto es externo, ya, y acá sería dentro, interno, ¿no? Entonces, externamente vas a tener a un músculo en común, correcto. Vas a tener lo que es al bíceps en su porción corta y larga. Primero va a estar la porción corta, que ya la observas acá. Perdón, la porción larga es primero y la porción corta, ese es segundo, va a estar por debajo. Si nosotros observamos, están acá, te voy a pintar. Este que está primero, ya, ¿no? Este grande. Ay, pero esta imagen, ¿cómo está? A ver. Ya, no, ese no es. ¿Dónde está? Entonces tienes este, mira. Ahí está. Ya, ahí está. Ese es el bíceps. Esa es la porción larga. Y la porción corta se encuentra por debajo de este. ¿Ya? Y los dos hacen un tendón en común para la apófisis esteloides del peroné. El que está a su lado, a su costado, es el semitendinoso, porque es interno, o sea, este de acá. Semitendinoso, ¿ya? Y si nosotros levantamos el semitendinoso, por debajo de este va a estar el semimembranoso. O sea, esta vista que yo te acabo de enseñar me sirve para visualizar dos cosas. Esta de acá, esta. ¿Qué visualizo? La cabeza larga y el semitendinoso, ¿correcto? Entonces, la cabeza larga lo tienes acá, mira, ahí. Eso es la cabeza larga. El semitendinoso está al costado, mira. Ahí está. Ese es el semitendinoso. Entonces, ese sería tu primer plano. Si yo levanto esos músculos, me queda lo que está al costado. Entonces, lo que está al costado, ¿qué es? A ver, primero,
la cabeza corta que la vas a tener acá. ¿Ves? Aquí está. Bueno, no lo han levantado al bíceps, ¿no? Propiamente. Por acá está la cabeza corta. Pero el semimembranoso recibe su nombre justamente, si tú observas este músculo, mira, parece una membranita, ¿ves? Es plano. De ahí su nombre, semimembranoso. Ya. Entonces, esto es en una vista lateral, mira. ¿Cómo se origina el bíceps, no? La porción larga va hacia arriba, la tuberosidad isquiática, pero la porción corta solo está en la línea áspera. Aquí está. ¿Ves? Ahí está. Aquí hay otra imagen. Esto de 1 es la porción larga. El 2 es el semitendinoso. Aquí está el 3, que va a ser la cabeza corta. Y el 4, que es el semimembranoso. Esa es la distribución de ese grupo muscular. Ya no te olvides, todos son inervados por el mismo nervio en común, el nervio ciático mayor. Y todos de ahí van a recibir una única acción, ya en este caso, que es la flexión. Y la irrigación va a estar dada por unas arterias que se llaman arterias perforantes, ya que más adelante vamos a ver de dónde vienen esas arterias perforantes, ¿ya? Bueno, aunque acá te lo va a decir. Pero ahí abajo, en una de las diapos, tengo un esquema de esas arterias, ¿ya? Entonces, ¿qué arterias llegan al muslo posterior? ¿No? El muslo posterior va a estar irrigado por qué? Ramas descendentes de la arteria isquiática, rama circunfleja posterior y las 3 perforantes. ¿Ya? Las ramas descendentes de la arteria isquiática van a venir propiamente dicho de la pelvis, ¿ya? Pero la rama circunfleja posterior, o sea, esta y esta, viene de la arteria femoral profunda. De esa arteria vienen. ¿Y esa arteria rama de quién es? De la arteria femoral. ¿Correcto? Entonces, tu arteria femoral profunda, ¿qué ramas te bota? A ver, te bota a una arteria circunfleja anterior, una arteria circunfleja posterior. Mira, aquí está, ¿ve? La posterior. ¿Qué rama más te bota? Las arterias del cuádriceps. Obvio, pues ya sabes para qué músculo es, ¿no? Por lógica, ¿no? Y las arterias perforantes, aquí están, mira, las perforantes. Entonces, te decía que la región posterior, ¿por quién se están inervadas? Por las arterias circunfleja posterior y por las perforantes, que son ramas de la arteria femoral profunda. Ya. Esta arteria femoral profunda va a ser rama de quién? De la arteria femoral, ¿ya? Que a su vez es rama de quién? De la arteria ilíaca externa. Eso ya lo vimos en la clase de ayer, ¿ya? ¿Qué ramas me bota la arteria femoral? Te va a botar la pudendo externa superior, pudendo externa inferior, la epigástrica superficial o subcutánea abdominal, la accesoria del cuádriceps, la femoral profunda, mira. Acá tienes a la femoral profunda. Correcto. Y aquí más tienes a la arteria anastomótica magna. Correcto. Entonces, a ver, ya. Más adelante hay un gráfico donde se va a visualizar todas esas ramitas y ahí lo vamos a estudiar mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué nervios tienes? Es facilito. Tienes al nervio ciático menor, pero no hay mucha importancia porque este nervio ciático menor cuando se origina se va a hacer sensitivo, o sea, se va hacia la piel, se hace sensitivo, correcto. ¿Quién sí me importa? El nervio ciático mayor. Porque, ¿qué te dice? Que este nervio, una vez que atraviesa el canal isquiotrocantérico, va a comenzar a descender a la región posterior del muslo. ¿Qué te dice? Que descansa sobre el aductor mayor. Sigue el camino de quién? De la línea áspera. ¿Ya? ¿Y cómo hace? Va brindando ramas motoras a los músculos de la corva. O sea, si bien es cierto, cuando va a atravesar el canal, va a comenzar a descender y mientras desciende va botando ramas motoras, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ver que se va a dar paso ¿por dónde? Por el intersticio. ¿Qué se forma? Que se va a formar entre el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Es decir,
va a pasar por el medio de ellos. ¿Correcto? Hasta llegar a la región poplitea, donde se divide en qué? En un nervio ciático popliteo interno y un nervio ciático popliteo externo. Entonces, el nervio ciático, ¿por dónde pasa? Por el centro, por la línea áspera. Mira, observamos la imagen. Mira. El nervio ciático se origina en el plexo sacro, ¿ya? Se pasa por debajo del músculo piramidal, que es este, por el agujero o agujero ciático mayor, o bueno, si estaría solo el huesito, pues escotadura ciática mayor. Entonces se va a dar paso por debajo, mira. ¿Ves? Listo. ¿Qué más? ¿Qué nos dijo? Que descansa sobre quién? Sobre el aductor mayor. Mira, aquí está tu aductor mayor. Ahí descansa. ¿Y qué más dice? Comienza a entrar, ingresa y entra a la línea áspera, pasa. ¿Pero qué te dice? Que pasa por el medio de las estructuras musculares, mira. ¿Ves? Por el medio. Acá tú vas a observar al bíceps y acá vas a ver al semitendinoso y aquí está el semimembranoso. Y al costado está el bíceps, mira. El bíceps. Entonces, ¿qué te dice? Que pasa por el medio de ellos. Y abajo, que está la región poplitea, ¿te das cuenta que hay una división? ¿Ves? ¿Qué va a hacer? Se divide en un nervio ciático popliteo interno y un nervio ciático popliteo externo. Eso es lo que te va a hacer. ¿Correcto? Entonces, a medida que este nervio va bajando, va bajando, va bajando, va botando ramas motoras, ¿no? ¿No? Baja y bota sus ramas motoras, ¿no? Entonces, todos estos músculos que estás viendo en la región muslo posterior van a ser inervados por el nervio ciático mayor. Hay un nervio ciático menor, sí lo hay, pero este no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque se hace superficial y se vuelve sensitivo, ¿ya? Pero no es motor. Entonces, eso sería con respecto a la región posterior. Listo, pasamos a región poplitea. No hemos visto acá lo que es la arteria, te las he mencionado, pero no hemos visto porque en la parte anterior vamos a encontrar un gráfico que nos va a ayudar a comprender cómo esas arterias, tanto circunfleja posterior como las perforantes, se hacen, van hacia al muslo posterior para irrigarlo, ¿ya? Listo, región poplitea. La región poplitea va a ser es como si fuese la región rotuliana o la región de la rótula en la parte posterior. Pero en la parte posterior, al no haber rótula, hay una cavidad que se va a formar por dichamente los músculos que se van a encontrar en dichas estructuras, por ejemplo. ¿Qué límites tienes? Límites netamente va a ser muscular. Tienes al bíceps crural, ya sabes que el bíceps es externo. Eso sería su límite supero externo. Adentro, ¿quiénes tienes? Al semitendinoso, semimembranoso. Estos son internos. Sería supero interno. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver el gráfico, ¿ya? Entonces, luego tienes unos músculos en la parte de la pierna, pero en la parte inferior vas a tener a los gemelos, que también son llamados gastrocnemios, ¿ya? Externo e interno, ¿ya? También se los llaman a ellos gemelos. ¿Por qué creen que les llamen gemelos? ¿Porque son diferentes? Porque son iguales. Son bien iguales, ¿ya? Cuando los veamos, te das cuenta que son lo mismo. La única diferencia es que es la ubicación, ¿no? Hay un gemelo interno y un gemelo externo. Entonces, mira, observamos nosotros, mira. El límite súper externo, el bíceps. ¿Qué es esto? Ahí está, mira. Este es tu bíceps. Listo.
Aquí más, ¿qué más te dijo la literatura? Tienes al súpero interno, dos músculos, aquí están los dos, mira. Al semitendinoso y semimembrano, ¿correcto? Luego, hacia abajo tenías a dos, mira. Hoy hay uno, que es el gemelo interno. Ese es tu gemelo interno. Y luego tienes el otro límite, que es el límite inferoexterno. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si tú eres muy observador, te has dado cuenta que ahí se ha dibujado algo, mira. Ahí. Se dibujó. ¿Qué figura es eso? ¿Qué figura es? ¿Un cuadrado o es un rombo? Es un rombo. Y ahí el nombre, rombo popliteo. ¿Quiénes forman el rombo popliteo? Ya lo sabes, es lo mismo. Ya, esa es tu región. O sea, todo lo que está en ese huequito es lo que vamos a estudiar. Correcto. Fernando, ¿qué hay ahí? Bueno, la verdad es algo bien sencillo. Lo que me importa ahí es el contenido. Si bien es cierto, toda esa es la región poplitea, pero también se le llama, o ese rombito que te acabo de dibujar, es el hueco popliteo, que tiene forma romboidal. Fernando, los límites, ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes. ¿Correcto? Porque ya te los dije. Ya, en el plano anterior, pues nos vas a tener al plano esquelético y la aponeurosis, ¿no? Es lo mismo, ya te lo dije. ¿Qué más? ¿Cómo es la piel? La piel es móvil. El tejido celular, pues está acá la vena safena externa, que llega a desembocar en la vena poplitea. ¿Correcto? La vena safena externa, más adelante también la vamos a estudiar, ¿ya? Pero importante es acá que la vena safena externa llega a desembocar, que acá en el gráfico se va a ver. Entonces, ¿qué es lo importante del hueco popliteo? Es el contenido, es lo que hay dentro, correcto. Y acá existe un cambio particular, ¿ya? Listo. Entonces, el cambio particular es porque hay un cambio en la distribución de la arteria y la vena, cambian de lado, ¿correcto? Por lo general, siempre la arteria pasa del lado del nervio, o sea, al ladito del nervio, junto a él, no es la vena, ¿correcto? Pero acá ocurre algo particular, acá cambian de lugar. Y siempre te preguntan la distribución. Es clásico, entonces hay una memotecnia para que tú te recuerdes esto. ¿Cuál es la mejor liga de básquet en Estados Unidos? ¿Cuál es? Está bien todo esto. La NBA, la NBA. Pero acá vamos a usar, en vez de esa B, vamos a usar esta B. ¿Qué te quiere decir? Nervio, vena y arteria. Es muy importante que me prestes atención acá, chicos, porque esto siempre viene, ¿ya? Entonces, siempre todos caen, porque a esta altura la vena y la arteria son casi difíciles de distinguir. Son iguales, ¿ah? O sea, no, acá está la vena está colapsada, ¿no? La vena que está ahí es una vena de gran calibre. Entonces, es difícil de diferenciarlo. Entonces, ¿cómo los diferencias? Por la distribución. Entonces, ¿qué te dice? Esto es externo, acá es externo, y esto es interno. Entonces, empezamos de externo hacia interno. Acá es externo y acá es interno. Voy a borrar esto, ¿ya? Para que se pueda visualizar mejor. Entonces, vamos a dibujarlo mejor por acá. A ver.
Ya, listo. Listo. Ya. La mejor liga, ¿cuál era? NBA. Ya. Pero va de externo a interno. Este sería su parte interna. Este sería su parte externa de la pierna. Entonces, NBA. ¿Cuál es primero la N de? Nervio. Entonces, primero va el nervio. Acá, si tú acá observas, ahí está el nervio. Mira. Tienes acá, mira, ciático mayor, que se divide en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, ¿no? Que bota dos ramitas, que son la peroné y la tibial. Pero bueno, eso no importa ahorita. Ya, nervio ciático. Listo. Ahí está el nervio. Nervio ciático popliteo interno y externo. Ya, N de nervio. ¿Quién sigue? B de vena. Entonces, lo que está a su costado, esto es la vena. Vena popliteo. Incluso acá se ve cómo desemboca la vena safena, ¿ve? ¿Ya? Pero bueno, eso no interesa, ¿ya? Ahí estaría la vena, el vena poplitea. Luego, ¿quién sigue? A, N, B, A, ya, A de arteria. Ahí está, la arteria poplitea. Ese es el contenido. Entonces, la memotecnia es NBA, ¿ya? Siempre les van a enseñar, cualquier docente que lleven, les va a decir esta memotecnia, a base de NBA. Entonces, chicos, es muy importante que sepan la distribución, porque cuando lo estudiamos en ese orden, ¿ya? Listo. Entonces, ese es el contenido y la importancia de la región poplitea, el paso de esas estructuras. Bueno, en sí eso también lo vamos a ver más adelante, pero a grosso modo te lo voy a enseñar. ¿Cómo son las arterias, no? De la región poplitea. ¿Cómo es la arteria poplitea? La arteria, origen te dice en el anillo del tercer aductor, ¿ya? Pero es que no es que ese sea el origen, lo que pasa es que a partir del anillo del tercer aductor deja de ser arteria femoral, ¿ya? Deja de ser arteria femoral para llamarse arteria poplitea. O sea, el origen de la arteria poplitea es la arteria femoral, ¿correcto? ¿Y dónde termina? En el anillo del sol, ¿ya? ¿Para qué? Para que comience a llamarse tibial, ¿ya? Tibial. ¿Cuáles son sus colaterales? Ya, tienes a la arteria supraarticular externa, a la arteria superointerno, a la arteria articular media, arteria articular inferoexterno, arteria articular inferointerno, gemelar externa, gemelar interna, anastomótica. Entonces, todas las arterias articulares y las gemelares son las que se van a estar originando de la arteria poplitea. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Acá es lo que te decía. La arteria poplitea, una vez que atraviesa el anillo del sóleo, o sea, se divide en un tronco tibio peroneo, ¿ya? Y arteria tibial anterior, ¿correcto? A su vez, el tronco tibio peroneo me divide en la arteria tibial posterior y la arteria peroneo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que ¿dónde termina la arteria tibial? Va a terminar específicamente en el tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior, ¿no? En esas dos estructuras va a terminar. Entonces, si tú observas esta vista, observamos, acá vamos a ubicar a cada estructura que hemos mencionado, que forma en sí la parte de la irrigación, ¿no? Por eso es que si se obstruye acá, pues tienes irrigación por acá, tienes por acá, ¿no? Difícil que ocurra un problema ahí, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tienes? Tienes lo primero, ¿no? Vas a tener a la arteria articular superoexterna, que es esta. A la superointerna, aquí está. Tienes a la articular inferoexterna, que está. Inferointerna, aquí está. Esos me forman el circuito, ¿correcto? ¿Qué más? Te decía, mira, acá es arteria femoral, ¿correcto? Esto es el anillo del tercer aductor. Aquí está.
y acá hace un conducto, que es el conducto de Hunter, ¿ya? Ahí está. El anillo es como un agujero, ¿cierto? Y si yo lo hago así, es un conducto, ¿ya sí o no? Eso se llama conducto de Hunter, ¿ya? Que se da paso por ahí los vasos popliteos, ¿ya? Entonces, viene, mira, la arteria pasa por ese conducto, ya cambia de nombre, ya no se llama femoral, sino se llama poplitea. La poplitea viene, ya, entonces, la poplitea cuando viene, va a atravesar otro agujerito por acá, que es el agujero del sóleo, ya, ahí. Atraviesa ese agujero y se divide en dos, mira, acá. Tienes el tronco tibio peroneo a esta altura y la arteria tibial anterior a esta altura. Luego, todo esto es tu arteria tibial anterior, que va a perforar la membrana interósea y se va a hacer anterior, porque estamos hablando de la parte posterior. Entonces, pero el tronco tibio peroneo a su vez se divide en una arteria peronea y en una arteria tibial posterior. Listo. Ese es el recorrido que te va a hacer. Aún tenemos un espacio en blanco, que es de dónde, cómo viene la femoral, que es lo que me interesa ver, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero eso es lo que te hace. ¿Qué más te decía? La vena, pues, hace el mismo recorrido, ¿ya? Hace el mismo recorrido, la vena poplitea, ¿no? Se forman por la unión de la vena tibial anterior y el tronco tibio peroneo, pero en venas. ¿Te diste cuenta? Imagínate que lo que acabamos de hacer acá no está de rojo, sino está de azul. Y el origen no sería superior, sino el origen sería inferior. Es la vena. O sea, es lo mismo, no te compliques. ¿Ya? Por eso es que acá te dice que el origen es la tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Si fuese arteria, sería femoral. Correcto. Aquí está anillo del sóleo y termina en el anillo del tercer aductor. ¿Por qué? Porque la arteria, la vena poplitea, una vez que atraviesa el anillo del tercer aductor, cambia de nombre y recibe el nombre de vena femoral. ¿Ya? ¿Qué nervios hay ahí? Ya lo vimos, el nervio ciático popliteo interno. Préstame atención. El nervio ciático popliteo interno, este nervio, una vez que atraviesa el anillo del sóleo, se convierte en nervio tibial posterior. Ya, no te olvides eso. O sea, el nervio ciático, una vez que atraviesa el anillo del sóleo, cambia de nombre y ya no se llama nervio ciático interno, se va a llamar nervio tibial posterior, que es la rama terminal. ¿Ya? Estas también van a botar colaterales. ¿Cuáles son? Rama muscular, rama articular y nervio safeno externo. ¿Ya? El nervio safeno externo es rama del ciático popliteo interno. ¿Qué más tienes? Al nervio ciático popliteo externo, ¿ya? El ciático popliteo externo, a diferencia del interno, este sí se divide en dos ramas, ¿correcto? ¿Cuáles son esas dos ramas? El nervio tibial, que se va a hacer anterior para los músculos de la parte anterior de la pierna, y el nervio músculo cutáneo son los músculos laterales, correcto. ¿Y qué ramas se botan? ¿Qué ramas colaterales? Ramas articulares, nervio accesorio del safeno externo, nervio cutáneo peroneo y ramas musculares. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver si se visualiza bien acá. Ya. Ya. Entonces, si nosotros observamos, acá es nervio ciático popliteo interno. Correcto. Esta gran estructura muscular que estás viendo que lo está cubriendo todo esto, bueno, que en sí es un corte, ¿no? Que le han hecho. Esto de acá es un músculo grande, es el músculo sóleo, ¿ya? Dentro de ese sóleo hay un anillo, el anillo del sóleo. O sea, acá, o sea, ese nervio continúa y acá ya cambia de nombre, ya sería tibial posterior. Ya, ahí ya sería tibial posterior, ¿ya?
Vamos a ver acá. Bueno, el otro no se va a dividir, ¿no? Pero igual te lo voy a dibujar, ¿ya? Entonces, mira, este es el nervio ciático popliteo externo. Este bota dos ramitas. Una rama que se va a hacer anterior, que es el tibial, y otra que se va a hacer lateral, ¿ya? Que es el peroné, ¿correcto? De esa manera se van a dar su distribución. Entonces, acabamos región muslo posterior, región muslo y región poplitea. Vamos a pasar a la región inguinocrural, ¿ya? A ver, estírense, estírense. Lo bueno de la región inferior, chicos, es que los músculos son grandes. Entonces, reconocerlos es recontra facilito. ¿Ya? Listo. Ya. Vamos a hablar de lo que es la región inguinocrural. Correcto. Ya, a ver. Límites. Ya, chicos. Límites. ¿Qué límites tienes? Tienes un límite superior. ¿Quién lo da? El ligamento inguinal. Tienes un límite que va hacia afuera, que es una línea que une espina ilíaca antero superior con el trocánter mayor. Correcto. Otro límite inferior. Línea que une trocánter mayor con el pubis. Observa tu imagen. Tienes un límite superior, mira, ligamento inguinal. Ahí está. ¿Qué más? Tienes un límite que va desde espina ilíaca hacia trocánter mayor, más o menos a esa altura. Luego tienes una que va desde el pubis hasta el trocánter mayor. Entonces, eso lo que acabamos de dibujar, más o menos, es la región inguinocrural. O sea, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Correcto, esa región vamos a estudiar, se llama inguinocrural. Esta región es un poco tediosa ya, porque tiene muchas cositas, así, cositas. En sí hay muchas cosas, vamos a tocar solo lo más importante, ¿ya? Listo. Una de las estructuras que se va a encontrar en esa zona es la famosa estrella venosa de Scarpa. Esto sí viene ya. Es un poco superficial ya esta estrella. Entonces siempre te van a preguntar el contenido, o sea, ¿quiénes conforman la estrella venosa de Scarpa? Y la estrella venosa de Scarpa lo van a conformar, en este caso, 5 venas. Correcto. ¿Cuáles son esas venas? La vena pudendo externa, la vena epigástrica superficial, que también es llamada subcutánea abdominal, la vena safena interna, la vena circunfleja ilíaca, la vena accesoria, ¿no? De la vena safena interna. Para esto nosotros tenemos una memotecnia para podernos recordar de todas esas estructuras. ¿Cuál es la memotecnia? Espesca. Correcto. Si tú observas la literatura, la inicial de cada letra es el nombre de cada vena. Por ejemplo, de P es pudendo externo, E es epigástrica, C safena interna, C circunfleja, A de accesorio. De ahí la memotecnia, vena, de ahí la memotecnia pesca. Todas estas estructuras, si observas la imagen, forman como una estrella, mira. ¿Ves? Aquí está. Ahí está. Te va a formar como una estrella. De ahí el nombre, estrella venosa de Scarpa. ¿Ya?
Y acá tienes a cada uno, pues, ¿no? Señalado. Acá está con la P, la pudendo externa. Tienes a la epigástrica, aquí está. Tienes a la safena interna, acá. Tienes a la circunfleja y tienes a la accesoria. ¿Correcto? Entonces, listo. Ahora, todas estas venas, ¿dónde desembocan? En una sola vena en común, que es la vena femoral. ¿Correcto? O sea, toda la estrella venosa de Scarpa lo recoge la vena femoral. O sea, lo pasan la sangre a la vena femoral. Ya, aquí está tu vena femoral. Todas van a pasar. Ya. Y es algo en particular ocurre acá con la vena safena mayor, o también llamado vena safena interna, ¿ya? La vena safena mayor es también llamada vena safena interna. Esta vena mayor, por ejemplo, esta es tu vena femoral, ¿ya? Tu vena femoral, ¿ya? La vena safena interna viene, mira, viene, hace esto. Hace un callado, o sea, se dobla antes de llegar a la vena femoral. ¿Correcto? Recogiendo toda la sangre, de que recoge todo lo que es la estrella, ¿no? Acá recoge de uno, acá recoge de otro, acá recoge de otro, acá de otro, acá de otro, ¿no? Recoge toda la estrella venosa y él la viene, y se desemboca en la vena femoral. Esa curvatura que hace se llama callado de la vena safena interna o vena safena mayor. O sea, tienes dos venas safenas. Tienes una vena safena interna y una vena safena externa. ¿No te gusta ese nombre? Ya. Vena safena mayor, que es la interna, y vena safena menor, que es la externa. La mayor desemboca en la vena femoral y la menor en la vena poplitea, que es lo que vimos más adelante, perdón, más atrás, ¿no? Pero hace ese callado. Esa es la manera de inserción, ¿ya? Mira acá. Esto es una disección, ¿no? En este caso, y en este preparado, se ha podido diseccionar, ¿qué cosa? La estrella venosa de Scarpa, ¿no? En esta estrella venosa de Scarpa, ¿qué qué se ha tratado de hacer? Bueno, en sí es identificar todas las venas que van a conformar, por ejemplo, tienes a la vena safena interna o vena mayor, vena safena accesoria, mira, ahí está su accesoria, la vena pudendo externa profunda, la vena pudendo externa superficial, la epigástrica superficial, ¿no? O la subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca, ¿no? Y la vena circunfleja femoral anterior, ¿no? Entonces, todas estas estructuras van a desembocar en la vena femoral, ¿correcto? Algo que es muy importante tocar es la vena safena interna, porque esta sí te la van a preguntar. De todas las venas que hemos mencionado, la que me importa es la vena safena interna, porque es la que va a hacer su recorrido ¿de dónde? Desde la punta del pie. Desde mi pie va a empezar. Si te observas, más o menos va a ir desde la vena marginal interna del pie, que es la vena dorsal del dedo grueso o del hallux, como le dicen, ¿no? Por sus lesiones, ¿no? Entonces, va a originar de la vena marginal y la vena dorsal. Entonces, la vena se origina en el piecito, mira. Viene, comienza a ascender por la parte interna, de ahí su nombre, vena safena interna. Desciende por la parte interna. Es una vena superficial, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver que esta vena va a continuar ascendiéndose, no va a continuar ascendiendo. Si observamos mejor acá, ya, mira, este gráfico, aquí está la red dorsal, mira, acá se origina. Y acá se origina tanto la vena safena, esta de acá, que estoy haciendo el trayecto, mira, sería la vena safena externa, para que desemboque en la vena poplitea. Listo. Este que va es, entonces la vena safena menor es la externa. Mira, la vena safena mayor o interna, mira, ¿qué es lo que viene?
sigue ascendiendo, sigue ascendiendo, sigue ascendiendo y desemboca en la vena femoral. Pero si tú eres muy observador, te diste cuenta de algo, que ambas safenas desembocan en la misma vena, solo que a diferentes alturas, ¿correcto? La vena safena mayor o vena safena interna desemboca en la vena femoral, porque a esa altura esa vena se llama femoral, pero esa vena, una vez que atraviesa, una vez que pasa por debajo del anillo del tercer aductor o el conducto de Hunter, cambia el nombre a vena poplitea, ¿sí? Entonces, es esta vena poplitea acá que le llega, la vena safena menor o la externa. Entonces, ambas venas safenas desembocan en la misma vena, que es diferente nombre porque están en diferente ubicación, ¿ya? Entonces, eso es lo que te va a hacer ambas venas, ¿ya? Listo. Región inguinocrural, sigamos. Hay un concepto que se llama fascia cribiforme. ¿A qué hace referencia? Es una expansión aponeurótica del músculo tensor de la fascia lata. ¿Qué va a recubrir esta zona? Y es una aponeurosis que lo cubre, esa, por estar en esa zona, recibe simplemente el nombre de fascia cribiforme, ¿ya? ¿Qué hace? Se dirige al sartorio, donde se desdobla en una hoja llamada fascia cribiforme, ¿no? Ya está. Entonces, una expansión aponeurótica del músculo tensor de la fascia lata que se dirige a la región inguinocrural. Y como se dirige a esa zona, cambia de nombre y recibe el nombre de fascia cribiforme. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más hay? Hiato del safeno, ¿no? También llamado fosa oval. Es un orificio de la fascia cribiforme que le da el paso a la vena safena interna para poder desembocar en la vena femoral. Si tú has observado, por ejemplo, acá, esa es tu vena safena interna. Y lo que está grande, vamos a pintarle otro colorcito, ya aunque sea, bueno, este color. Ya. Esa sería tu vena femoral. La vena safena interna, para que desemboque en la vena femoral, lo hace mediante un agujero, mira. Esto de acá, ¿ves? Ahí te lo borro para que lo veas mejor, ya. ¿Ves? Eso se llama fosa oval o hiato safeno, que es un agujero en la fascia cribiforme. ¿Para qué? Para que la vena safena interna se dé paso y desemboque en la vena femoral. ¿Correcto? Es sencillo, ¿ya? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Aquí hay un concepto que, bueno, es difícil que te lo pregunten, pero igual que lo sepas, ¿no? Que es el ligamento de Allenburg, que es un pliegue aponeurótico semilunar que rodea la fosa oval. Más o menos, vamos a ver si se visualiza acá. Ya, no se va a poder visualizar, ¿ya? Pero va a estar alrededor de, es como un pliegue que está alrededor de esa fosa. Yo creo que acá está más esquemático, pero ¿no? Más esquemático acá, ¿no? Todo este pliegue, ¿no? El pliegue. Prácticamente ahí va a haber un pliegue, es el pliegue de Allenburg, ¿ya? Listo. Avanzamos. Luego, ¿qué más encontramos? Así como encontramos la estrella venosa de Scarpa, hay un triángulo, que es el triángulo de Scarpa, ¿ya? El triángulo de Scarpa. Tiene sus límites, hay que delimitarlo. En el límite superior es sencillo porque es el ligamento inguinal. Es el ligamento inguinal, correcto. En el límite interno tienes al músculo aductor mediano. O sea, acá. Ese es tu aductor mediano. En tu límite externo, aquí vas a tener al músculo sartorio, que es esto. Ya está. Y ahí está tu estrella, tu triángulo de Scarpa, pero este tiene un piso.
sea, un piso que está formado por unas estructuras musculares. Son dos músculos. Lo va a dar el pectíneo, que es este. Mira, ese es el piso, el pectíneo, que es este. Ya, ese es tu pectíneo. Y también lo va a dar el músculo psoas-ilíaco, que es un poquito más grande, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, esa sería tu triángulo de Scarpa, ¿ya? ¿Qué aloja, qué contiene? A la estrella venosa de Scarpa, ¿no? Todas las estructuras que van a estar pasándose por ahí. ¿Qué más contiene? Al van femoral. Ya sabes lo que es van, arteria, vena y nervio femoral. Correcto. El van se llama, ¿ya? Bueno, acá puedes visualizar otra vez el triángulo de Scarpa, pero acá se visualiza mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué se visualiza acá? El contenido, mira. Acá lo que visualizamos es el contenido, ¿no? Y ahí vemos cómo se perfora, mira, el yato de la safena, mira, o la fosa oval, cómo entra, ¿no? Para desembocar en la vena femoral. Acá tienes el nervio, arteria y vena femoral, ya propiamente dicho. Y la que está llegando externamente es la vena safena interna, o también llamado mayor, ¿ya? O mayor. Entonces, ¿ves cómo hace una fosa oval o un yato para desembocar, ¿no? Entonces, esa es la importancia del triángulo de Scarpa. Región inguinocrural, aquí es conducto crural, no le hemos puesto el nombre, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Mira, esto sería el conducto crural. Correcto. El conducto crural, chicos, va a dar paso a quién? Me da paso a los vasos femorales. Ojo, solo vasos, ¿ya? ¿Quién más? Vasos y me va a dar ganglios linfáticos, nada más. No pasa el nervio, perdón, ¿ya? Cuando yo te digo vasos, hago referencia a que arteria y vena, correcto. ¿Qué bases? El ligamento inguinal y el vértice es la fosa oval, ¿no? A grosso modo, a ver, vamos a ver. Aquí está, mira, ¿ves? Si tú observas la imagen, hay una cosita transparente, ¿no? Blanquita. Mira, ahí está su base. ¿Quiénes entran? Mira, entra la arteria, entra la vena, aquí está la vena, y entran los ganglios linfáticos. Ahí está lo verdecito. Eso se ingresa al conducto crural, ¿ya? Más o menos llega hasta por acá, ¿no? Hasta por acá, más o menos. Así es, ¿no? Ahí, más o menos es eso. Listo. Más o menos es eso de ahí, ¿ya? Ahí está. Llamado también vaina femoral, ¿no? Entonces, es eso lo que te hace el conducto crural. ¿Qué más? Luego vamos a ver lo que es el anillo crural o anillo femoral. Bueno, continuemos. ¿Cómo se forma esta estructura? Primero, vamos a ver acá. Tienes arriba la espina ilíaca antero superior, correcto. Y abajo vas a tener al pubis. Entonces, si tú te recuerdas y dijimos que de la espina ilíaca antero superior al pubis va un ligamento, que es el ligamento inguinal. Ahí está. Tu ligamento, y todo lo que está abajo es el coxal, ¿no? Ligamento inguinal. Entonces, ¿cuál es específicamente el anillo crural o femoral? Este. Aquí tienes una cintilla, esta.
La cintilla iliopectínea se llama, ¿correcto? Entonces, ese espacio que acabamos de dibujar, ese espacio va a formar lo que es el anillo crural. Entonces, ¿qué otros límites más tiene? Tienes al ligamento pectíneo o vas a tener, perdón, en este caso al músculo pectíneo o al ligamento de Cooper, que está acá abajo. El ligamento de Cooper, mira. Ahí está. Por debajo está el músculo pectíneo, ¿no? Ya, listo. Y un poco más interno tienes a otro ligamento, que es el ligamento, un poquito más acá, ¿no? Ay, no, espérate un ratito. Ya está. Listo. Es el ligamento de Cooper. Y un poco más interno vas a tener a este ligamento, que es el ligamento de Gimbernat, que es este. Aquí está. Entonces, lo que acabamos de dibujar, chicos, o sea, ese espacio, ese agujero, lo que acabamos de dibujar es el anillo crural. ¿Cuál es el contenido? Por ahí se dan paso los vasos femorales. Lo particular de esto es que existe un anillo crural ínfero interno y súpero externo, correcto. El súpero externo es lo que vamos a estudiarlo después, ¿ya? Pero lo que acabamos de dibujar es conocido como el anillo crural, ¿ya? Por ahí que se da paso los vasos femorales. ¿Ya? Por ahí pasa la arteria y vena femoral, lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál es el contenido? Arteria y vena femoral y el ganglio de Coque, ¿no? También deseas. Listo. Entonces, esta imagen, mira, es lo mismo. Miren, chicos. Mira, acá tienes tu ligamento inguinal, tienes tu cintilla iliopectínea, ¿no? Luego tienes uno por acá, mira. Y esto que está acá es el conducto crural o anillo crural, perdón, el anillo crural. Luego tienes este, mira. Ahí tienes otro anillo, ¿sí o no? Eso se llama anillo externo o también llamado muscular. ¿Qué importancia tiene? Que se da paso el nervio femorocutáneo y el nervio femoral y el músculo psoas-ilíaco, ¿ya? Esas estructuras se da paso por ese anillo externo. O sea, tienes un anillo interno, que es lo mismo que decir anillo crural, ya que es vascular, y tienes un anillo externo que es muscular y nervioso. ¿Correcto? Por el anillo crural ya lo vimos, ¿no? Arteria femoral, vena femoral, ganglios y vasos linfáticos, ¿no? Entonces, eso de ahí a veces te preguntan, ya repásalo, ¿ya? Luego también tienes otro concepto que es el infundíbulo crural. En este caso, el infundíbulo crural, chicos, ¿qué contiene? Es sencillo, va a contener a los vasos y ganglios linfáticos femorales. ¿Cuál es eso? Es esta estructura transparente que estás viéndolo por acá, mira. Ahí está. Ahí está. Todo eso es, ¿ya? Ese es el infundíbulo crural, correcto. Entonces, los límites, o para delimitarlo es así. Delante el ligamento inguinal, ahí está el ligamento inguinal. Detrás el ligamento de Cooper, correcto. Por fuera la vena femoral, ¿no? Por dentro el ligamento de Gimbar. Pero el contenido en sí es vasos y ganglios linfáticos, ¿ya? ¿Qué más tienes? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La importancia del infundíbulo, se movió acá la diapositiva. La importancia del infundíbulo crural
es que en esa estructura es un espacio libre, ¿no? Por donde ¿qué se protruyen? Hernias crurales. Las hernias crurales son por debajo del ligamento inguinal, ¿ya? Y si es una hernia inguinal es por encima del ligamento inguinal. Entonces, cuando tú tengas un concepto, dice, se protruye masa palpable por debajo del ligamento inguinal, ya sé, ese es en infundíbulo crural. Entonces, es una hernia femoral. Si te dice masa que protruye por encima del ligamento inguinal, esa es una hernia inguinal. Por debajo es femoral y por arriba es inguinal. Ya, eso te va a servir para toda la vida, hasta para que des tu ENAN. Ya, porque así se identifican los casos. Ahí viene paciente que masa protruye por encima, por debajo, ya, papayito, ya. Entonces, las hernias crurales son completas, ya, o incompletas. ¿Cómo es una completa? Es que sale del infundíbulo. ¿Cómo es una incompleta? Es que permanece dentro del infundíbulo, ¿correcto? Entonces, acá visualizamos, ¿no? Aquí están las hernias, ¿no? Y acá un poquito más, ¿no? ¿Ves cómo protruye, no? Las hernias es la salida de los intestinos en sí, ¿no? Porque se rompe, en este caso, la fascia, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Plano muscular en la región inguinocrural. Correcto, plano muscular. En el plano muscular, en la región inguinocrural, vas a tener a los siguientes. Tienes al pectíneo, tienes al psoas mayor, al psoas ilíaco y al sartorio, perdón, al ilíaco. Obvio que el psoas mayor con el ilíaco luego se juntan y forman el músculo psoas ilíaco, ¿ya? Pero se originan de manera separada, ¿ya? Entonces, es bien particular lo siguiente. Todos estos músculos que te acabo de mencionar realizan una acción en común, que es la flexión. 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 O sea, ¿qué te hacen? ¿Qué hacen? Si los de acá te hacían esto, los de acá, ¿qué hacen esto? Ya, esto, flexión. Entonces, listo. ¿Qué más? ¿Cómo se origina? Mira, el pectíneo viene desde el pubis, se origina en el pubis y se va a la línea pectínea del fémur. ¿Te recuerdas que el fémur arriba se trifurcaba? Correcto, se trifurcaba, ¿no? Entonces, en una de esas inserciones es donde va a llegar el músculo pectíneo, ¿ya? ¿Quién lo inerva? Fácil, el nervio femoral. Todos son nervio femoral, todos, a excepción del psoas mayor. ¿Por qué el psoas mayor te pone L1, L2, L3? Lo que pasa es que el psoas mayor se origina de la misma columna. Entonces, son esas mismas ramas que ni bien se originan, la van a inervar, porque se originan de la misma columna, ya, de la misma vértebra, ya. Entonces, ¿qué más tienes? Ahí está, por eso decía, a los lados de las vértebras T12 y L5. Por eso es que ahí son esas mismas raíces que ni bien salen, comienzan a inervar. ¿A dónde va? Hacia el trocánter menor. Listo. Luego, el ilíaco, que se origina en la cresta ilíaca y fosa ilíaca. Ya vimos eso en el hueso. ¿A dónde se va? Hacia el trocánter menor. ¿Te diste cuenta? Algo no. A ver. El psoas
mayor se inserta ¿dónde? En el trocánter menor. El ilíaco, en el trocánter menor. O sea, ¿los dos se insertan en el mismo lugar? Sí. Ambos músculos se van a originar de manera separada, pero cuando llegan a su inserción se juntan y cambian de nombre. Se llama músculo psoas ilíaco. Ya cambia de nombre. Ambos hacen la misma acción. El sartorio, que es bien facilito, en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Y a dónde va? Hacia la parte superior de la cara interna de la tibia, ¿no? Listo. Entonces, seguimos. Mira. El sartorio es parte de la pata de ganso, ¿ya? Pata de ganso. Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero bueno, podemos tocarlos acá en un ratito. Ya. Entonces, si tú observas, mira, a los lados de las vértebras, este músculo. ¿Ves? Listo. Este es el psoas mayor. Y si tú observas al costado, mira, en la fosa ilíaca interna, mira, ¿qué músculo? El ilíaco. Ambos se juntan hacia abajo y van hacia el trocánter menor. Ahí está. Ahí está. Tu psoas ilíaco. Correcto. ¿Qué más tienes? Al pectíneo. Yo te decía que el pectíneo va desde dónde? Desde pubis a línea, ¿no? Línea pectínea o trifurcación de la línea áspera, ¿no? Ahí está. Ese es tu pectíneo. Luego tienes a tu sartorio, mira, que va desde espina ilíaca hacia cara interna. Cara interna de la tibia. Entonces, este de acá hace parte de los músculos de la pata de ganso, así se llama. ¿Cuántos músculos conforman la patita de ganso? Creo que sí, ya te lo dije ya, ¿no? 1, 2, 3. Tienes al recto interno, o también llamado gracilis, o gracilis. Bueno, no se puede pintar, ¿no? Ya. Tienes al sartorio, ¿no? Entonces, vas a tener estas estructuras musculares que son las que van a conformar parte de la patita de ganso, ¿ya? Entonces, estos músculos van a ser parte de esto, de esta estructura. ¿Qué más? Allá, la irrigación. Listo. ¿Cómo empieza la irrigación, chicos? Miren, yo ya les había hecho el dibujito de cómo llega la arteria, sale del corazoncito, pasa el tórax, pasa el abdomen, llega a L4 y se divide. O sea, hasta acá. Vamos a pintarlo de otro colorcito ya para que se vea. Vamos a pintarlo moradito. Entonces, ahí es L4. Entonces, en L4 tu aorta abdominal dice, me divide en dos. Se divide en dos, ¿no? Esas dos divisiones les cambian, no, se llaman arterias ilíacas comunes o también llamado primitivas. Correcto. Luego de estas arterias ilíacas viene, una se va hacia acá y una ingresa a la cavidad pelviana. Correcto, una ingresa. La que se va hacia arriba resume el nombre de arteria ilíaca externa y la que ingresa, arteria ilíaca interna. Correcto. Esta arteria ilíaca interna es la que va a formar a las arterias glúteas, pues, superior e inferior. La arteria obturatriz también, ¿no? Entonces, pero la arteria ilíaca externa sigue y cuando atraviesa el ligamento inguinal, o sea, a esta altura cambia de nombre y recibe el nombre de arteria femoral. Sigue recorriendo, mira, sigue recorriendo, y cuando atraviesa el anillo del tercer aductor, o sea, acá, a esta altura, cambia de nombre y se llama arteria poplitea. Ya, poplitea.
Entonces ya estás viendo de dónde está viniendo. Ahora, esta arteria femoral, chicos, esta arteria femoral va a botar ciertas ramas. Correcto. Una rama importante que te botaba, yo te decía, te recuerdas que la arteria femoral profunda, que es esta, mira. Correcto. Es la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda te botaba unas ramas que eran para que irrigue la parte posterior. ¿Te recuerdas? Las perforantes. Mira. Ahí está. Es la arteria femoral profunda, bota sus perforantes. Mira, acá una, acá dos y acá tres. Son 3 perforantes. Entonces, de esa manera, estas arterias perforantes se van a hacer posterior. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Perforan. Perforan al músculo aductor. La atraviesan y se va a hacer posterior para irrigar. Correcto. Entonces, esas son sus ramas importantes, pero obvio que va a tener otras ramas, como es la pudendo externa profunda, ¿no? Que está acá. La pudendo externa superficial, a la circunfleja ilíaca superficial, la que ya la tienes. Aquí más vas a tener, pues, a la arteria circunfleja femoral lateral, que es esta, ¿no? Y esta a su vez su rama ascendente, transversa y descendente, ¿no? Entonces, eso es el recorrido de la arteria femoral. Aquí al costado está ya la descripción, te lo va a describir de alguna otra manera, ¿ya? Lo revisas. Y la vena, bueno, la vena va a ser el mismo recorrido, pero la vena ya no inicia de arriba, sino que inicia desde abajo. Correcto. La vena tiene que iniciar desde abajo. Entonces, ¿qué te dice? Recordar, te aclaran, que las venas se forman distales, proximales. O sea, ya, de lo más lejos hacia lo más cercano. Correcto. A diferencia de las arterias, ya, nunca te olvides eso, ya. La vena ilíaca es continuación de la vena femoral, correcto. La vena femoral es continuación de la vena popltea. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el origen de la vena femoral? ¿Qué respondes? La vena. Y si yo te pregunto el origen de la arteria femoral ilíaca. Muy bien. Ese concepto tienes que tener bien claro, ¿ya? No te vayas a equivocar, ¿ya? Las arterias, o sea, hacen lo mismo, o sea, lo mismo que te acabo de explicar, hace la vena. La misma rama va a dar el mismo nombre. Solo en vez de arteria, ponle vena y se acabó el problema. ¿Me dejo entender? O sea, es lo mismo. Pero, ya te dije, si te preguntan origen, es opuesto. Nada más. Ten en cuenta eso, ¿ya? Y la vena poplitea, pues, va a ser continuación de la vena tibial, ¿no? Y acá ves, ¿no? Cómo se origina en el gráfico. Entonces, digamos. ¿Qué nos falta ver? Los nervios. Listo. Solo 2 nervios, chicos. No se vayan a desmayar, ni colapsar, ni convulsionar. Solo 2 nervios. ¿Cuál es? El nervio femorocutáneo. ¿Te recuerdas por qué escotadura pasaba el nervio femorocutáneo? ¿Primera o segunda? Ayer lo hicimos. Y el nervio femoral. ¿Se recuerda o no se recuerda? Por la primera escotadura, ¿ya? Por la primera escotadura se da paso el nervio femorocutáneo, ¿ya? Perdón, por la segunda, ¿ya? Por la segunda escotadura, ¿ya? A ver, vamos a ver el gráfico. Ya. Entonces, miren, chicos, solo dos cositas a tener en cuenta acá. 2 nervios nada más. El nervio femorocutáneo, chicos, se va a originar, si bien es cierto, va a venir de la parte lumbar y sacra, partes de ahí. Entonces, vamos a tener en cuenta que este nervio se va a originar, aquí está, mira, se unen varias estructuras, ¿ves? Y acá viene, atraviesa el ligamento inguinal por la escotadura innominada y viene, ¿correcto? Ese es tu nervio femoral, femorocutáneo, perdón. El nervio femoral hace esto,
También va desde arriba, se originan de varias raíces y bien, ¿no? También atraviesa el ligamento inguinal, ¿ya? Y una vez que atraviesa, bota varias ramitas. Este sí se divide en muchas ramas, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Es que el nervio femoral son 4 ramas importantes. El nervio músculo cutáneo interno, músculo cutáneo externo, nervio del cuádriceps y nervio safeno interno. Entonces, bota esas ramas, ¿correcto? Tienes un nervio músculo cutáneo interno, nervio músculo cutáneo externo, nervio del cuádriceps y nervio del safeno interno. Ya sabes quién inerva el nervio al músculo cuádriceps, el nervio del cuádriceps, su mismo nombre, ¿no? Entonces, es lo que te hacen los nervios, ¿ya? Y bueno, por último, ¿qué más tiene que haber ahí? Drenaje linfático. Drenaje linfático. O sea, son los famosos ganglios linfáticos, ¿no? Tienes un ganglio superexterno, superinterno, inferoexterno, inferointerno. ¿Qué van a hacer? Es drenar, ¿no? Drenar la linfa, ¿no? Que produce, por ejemplo, el ganglio de Klotho. Estos ganglios van a estar distribuidos a grosso modo algo así, ¿ya? Aquí uno, acá otro, perdón, acá otro, acá uno y acá otro. Entonces, lo único que hacen estos ganglios es drenar todo el sistema linfático. Recogen el sistema linfático para drenar, ¿ya? ¿Qué más? Listo, acabamos. Región muslo anterior, ¿ya? Para mí, de toda la región de miembro inferior, la región más complicada es la inguinocrural, que es la que acabamos de ver. Porque si te diste cuenta, tiene un montón, estrella, infundíbulo, foso oval, o sea, tiene un montón de cosas, pero en sí lo demás es facilito. Así es, músculo tal, allá está, el músculo tal, acción tal, es sencillo, no hay mucha cosa, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar. Bueno, estamos a tiempo, estamos a tiempo. A ver, un ratito. Un ratito. Ya, entonces región muslo anterior, interna y externa. Todo vamos a estudiarlo, ¿ya? En sí, si te diste cuenta, en la región inguinocrural ya hemos visto en la región muslo qué cosa. Todo el sistema arterial, todo el sistema venoso, ya lo vimos, ya no lo vamos a repetir acá. ¿Qué más hemos visto? El sistema nervioso. Ya lo viste hasta allá, las perforantes, las accesorias, ramas musculares, el nervio del cuádriceps, o sea, ya lo vimos. ¿Acaso lo que vamos a ver? El plano muscular, nada más. ¿Correcto? Límites, pues ya es lo mismo que ya lo vimos, ¿no? Entonces vamos a repetir nomás, ¿ya? Límite. Tienes un límite superior, un límite inferior. El límite superior es una línea que atraviesa el trocánter mayor hacia el pubis. Aquí está, ¿no? Listo. Y hacia abajo, pues 2 centímetros por encima de la rótula, ¿no? Y toda esa zona que acabamos de ver, toda esta zona es tu muslo anterior, ¿ya? Anterior, interna y externa, pues, ¿no? Toda esa estructura. ¿Ya? ¿Qué tienes en las regiones? ¿Qué tienes? Primero, en la región anterior, esta sería anterior, ¿ya? A ver, ¿qué músculos son? A ver, 1, 2, 3, 4, ya. Esta es la región miología de anterior. ¿Ya? Un músculo grande, cuádriceps. Cuádriceps de 4. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 porciones. Recto femoral, vasto lateral,
vasto medial y vasto intermedio. Al vasto intermedio, este tiene otro segundo nombre. Le pusieron otro nombre, crural. Correcto. Al vasto intermedio también lo conocen como crural. Ya, crural. Entonces, el cuádriceps tiene 4 porciones, ¿correcto? Estas 4 porciones se originan de manera diferente, pero todas luego se juntan, ¿correcto? Por ejemplo, el recto anterior se origina ¿dónde? En la espina ilíaca anteroinferior y en el canal supraacetabular o supracotiloideo, ¿no? ¿Te recuerdas? El tendón directo del recto anterior se origina en la espina ilíaca anterosuperior, pero el tendón reflejo en el canal supracotiloideo, ¿ya? O supraacetabular, es lo mismo, ¿ya? Se origina. Entonces, tiene dos tendones, un tendón directo y un tendón reflejo. El directo de espina ilíaca anteroinferior y el tendón reflejo del canal supracotiloideo, correcto. Ya. El vasto lateral va de dónde? Desde el trocánter mayor, ¿no? Y labio lateral de la línea áspera, correcto, labio lateral. El vasto medial es también línea intertrocantérica y labio medial de la línea áspera, correcto. El vasto intermedio, este sí va a estar en la cara anterior del propio mismo cuádriceps, por ejemplo, en los 3/4 superiores de la cara anterior, ¿no? De la diáfisis del fémur. Todos estos se originan de esa manera, pero todos van a una inserción en común, que es, en este caso, a la rótula. Primero van, a ver qué dice acá, tuberosidad, pues como ya. Entonces, primero van, hacen en común al borde superior de la rótula y luego, mediante un ligamento, imagínate así, a ver, vamos a ver, porque ahí no está bien claro. Imagínate que esta es tu rótula, ¿ya? Así es tu rótula, ¿ya? Aquí está tu fémur. Vamos a tratar de dibujarlo, ¿ya? Vamos a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Vamos a ver. ¿Qué hacen este juego, ya? A ver. Listo. Y por acá abajo tienes a tu rótula. Vamos a pintarte de otro color la rótula para que se pueda ver. Ya está. Listo. Entonces, el cuádriceps lo que hace es se junta todo, se inserta primero en el borde superior de la rótula, acá. Luego hace una prolongación por acá, por el vértice, y sale como ligamento rotular a la tuberosidad anterior de la tibia. Ese es el juego que te va a hacer. Ya, primero va hacia el borde superior de la rótula, luego se prolonga una prolongación y hace el ligamento rotular. ¿Dónde termina de insertarse? En la tuberosidad anterior de la tibia. Esa es la jugadita que te va a hacer, ¿ya? Y no te compliques, ¿quién lo inerva? El nervio femoral. ¿No te gusta el nervio femoral? ¿Quieres ser más específico? El nervio del cuádriceps. Te recuerdo que cuando vimos nervios, mira, te voy a regresar. Nervios. Existe un nervio que se llama nervio del cuádriceps. Ah, ¿y por qué crees que se llama nervio del cuádriceps? Porque lo inerva el cuádriceps. Pero en sí también es válido decir nervio femoral. ¿Por qué? Porque es una rama de él. Correcto, es válido, correcto, pero más específico, nervio del cuádriceps. ¿Ya? En este caso, el cuadro lo dice de manera grupal, ¿no? ¿Quién lo irriga? La arteria femoral profunda, correcto, arteria femoral profunda, ya la circunfleja. ¿Qué rama de la arteria femoral? Pero es lo mismo que decir arteria femoral, ¿no? Porque es su rama, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones tienen? Este músculo es conocido con este nombre.
Es el músculo de la patada. Con ese es el que pateas. Cuando te peleas, con ese. Con ese es el que pateas. Ya. Entonces, cuando metes una patada, ¿qué músculo estás usando? El cuádriceps. Porque es la extensión. Patear es hacer extensión. Extensión, ¿no? Extensión. Entonces, luego, ¿en qué deporte se patea? En el fútbol. Muy bien. De ahí el nombre. El músculo del futbolista. ¿Cuál es? El cuádriceps. ¿Por qué te enseño estos sinónimos? Porque ya han venido preguntas así. Me han venido, Fernando, ¿qué? ¿Qué es el músculo de la patada? Yo, pero si les he dicho en clases. ¿Qué es el músculo del futbolista? El músculo del futbolista. Nunca hemos estudiado eso. Ya, es que tienden a usar ese tipo de sinónimos. No necesariamente va a ser músculo del cuádriceps. No. Músculo del futbolista, músculo de la patada. Ya. Entonces, eso va a comenzar a utilizar. Correcto. Entonces, eso es el cuádriceps, ¿ya? Es un músculo muy grande, ¿ya, chicos? A pesar de que es un músculo muy grande, el músculo más fuerte del cuerpo humano es el glúteo mayor. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, ya saben. Listo. Acá, bueno, vamos a poder... En sí, acá ha estado en esta imagen cada uno, ¿no? Cada inserción, ¿ves? Pero bueno, acá podemos observarlos, ¿no? Entonces, vas a tener primero al recto anterior. ¿Qué es este, ya? ¿Por qué se llama recto? Porque es directo, es recto. ¿Y por qué es anterior? Porque está ubicado en la pared anterior. Hay un recto interno también, ¿no? Que es parte de la pata de ganso, ¿no? Aquí más tienes al vasto lateral, porque es externo, pero, ¿no? Vasto lateral. Aquí más tienes, en este caso tienes al vasto medial que está acá. ¿Quién te falta? El vasto intermedio o crural. El detalle de ¿por qué no se visualiza? Porque este vasto intermedio crural va a estar por debajo del recto anterior. O sea, si levantamos el recto anterior, ahí lo vamos a encontrar. Por ejemplo, por acá está vasto intermedio. Mira, acá te dice, mira este dibujo. Es un corte. Este que estás viendo es el recto femoral. Y mira, por debajo de aquí está, mira, ¿ve? Ahí está. Tu vasto intermedio o crural. Está por debajo, por eso es que no lo podemos visualizar. Pero si tú eres muy observador, mira lo que hizo abajo. Mira lo que hizo el músculo. Mira, observa, no te pierdas. Mira, mira abajo. Se unen, formando, mira lo que hace abajo. ¿Ves? Se unen al borde superior de la rótula, ¿correcto? ¿Y todos qué te forman en común? Mira, se unen acá, todos se unen, mira. ¿Ves? En la rótula. Y luego de la rótula salen con el ligamento rotuliano. ¿Qué es esto? Salen con el ligamento rotuliano. ¿Ya? Hacen eso todos. ¿Ya? Listo. Solo está eso. Sí, ya. Arterias, ya sabes. Arteria solo te lo repito. Arteria. ¿Qué arteria? Pues, en caso, no le pusimos el nombre. Ponerle el nombre, ¿ya? ¿Qué arteria es? Arteria ya, está sin nombre. Anillo inguinal. ¿Termina dónde? A través de la altura del anillo del tercer aductor, porque se llama el nombre poplitea. Ah, ya.
Eso es lo que justamente les decía. En un inicio, mira, eso, mira, ¿qué te dice acá? En un inicio se encuentra por fuera de la vena femoral. Correcto, por fuera. Desciende por el triángulo de Scarpa, ingresa al conducto de Hunter y en este conducto la vena se hace lateral. De ahí, o sea, ¿qué es lo que decía? Inicialmente bajan así. ¿Sí? A ver, espérate un ratito. Baja tu nervio, ¿ya? Pero bueno, el nervio no pasa al otro lado, ¿ya? Solo se queda ahí. Pero baja tu nervio, entonces vamos a hacerlo así, ¿sí? A ver. Baja la arteria, correcto. Listo. Luego baja la vena, ¿ya? La vena. Listo. Eso es en la región, a ver. Así. Entonces, en la región femoral, chicos, es al revés, ¿no? En la región femoral, chicos, va a estar así distribuido. Primero, arteria, perdón, nervio, arteria y vena. Correcto. Imagínate que viene acá el nervio, ¿no? El nervio, aquí está. Está. El nervio, la arteria y la vena. Correcto. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa con los vasos femorales? Los vasos femorales, una vez que atraviesan el anillo del tercer aductor, o sea, el conducto de Hunter, estos cambian de posición. Este viene para este lado y la arteria viene para el otro lado. Entonces, el cambio de posición hacen, ¿ya? Entonces, ese cambio de posición hace que se invierta. Entonces, ya aquí al costado, ¿qué vas a tener? El nervio, mira, ¿no? Acá vas a tener el nervio, para que lo puedas ver mejor, ¿no? Entonces, vas a tener el nervio, la vena y la arteria. De ahí la importancia es que en la región poplitea es la menotecnia NBA, porque en la región, los vasos femorales que vienen así, en la región poplitea, se invierte. Y cuando tú los visualizas en la región poplitea, están invertidos ya. Por eso es que ahí cambian de disposición, ¿ya? ¿Qué más visualizamos? Nervios, ¿no? Nervio safeno interno. El nervio safeno interno ya lo habíamos estudiado ya. Es una rama del nervio femoral. Lo característico de este nervio safeno interno, y no te olvides nunca, es que este es el que acompaña a los vasos femorales por el conducto de Hunter. Fernando, pero si de atrás en el agujero popliteo ya no llegaba el nervio safeno. Lo que pasa es que el nervio safeno les acompaña desde la región inguinocrural. Los acompaña. Una vez que llega al conducto de Hunter, los deja, los abandona. ¿Sabes qué? Hasta acá llegamos, me voy. Chao. ¿Me cansaste? Me voy. Y se hace superficial. ¿Y quién toma la posta? Los ciático-popliteos, interno y externo, ¿cierto? Entonces, algo que siempre te van a preguntar es también por este. Este de ahí te van a preguntar. Clásico, siempre viene, ¿ya? Es pregunta. Siempre te viene el agujero popliteo, siempre te hacen preguntas en relaciones tanto para la teoría y la práctica, y siempre en la práctica también te hablan del nervio safeno interno, en la práctica y en la teoría. ¿Por qué te hablan de él? Es porque es el nervio que va a acompañar a los vasos popliteos, a los vasos femorales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el nervio femoral? El nervio femoral, miren chicos, si este es tu ligamento inguinal, mira, ¿no? Este es tu, ahí, vamos a dibujar el coxal, a ver. Ya, a ver. Si este es tu ligamento inguinal, ¿no? Listo. Entonces, viene por acá tu arteria y por acá tu vena, ¿no? Listo. Más externo viene el nervio. Correcto. Miren, chicos. El nervio femoral,
una vez que atraviese el ligamento inguinal, lo que va a hacer es botar ramas. Ya no continúa, bota sus ramas. Una de esas ramas es la safena. Entonces, la safena es la que va a acompañar a esos vasos. Ya no ya no lo acompaña el propio nervio femoral, sino es el nervio safeno. Él es el que le dice, ¿sabes qué? A mí me da flojera ir, ve tú. Lo manda al safeno. Entonces, eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el safeno? El safeno lo acompaña hasta el conducto de Hunter, que es donde va a tomar la posta a los ciáticos, pero agarra y dice, ¿sabes qué? Cárgate tú porque es muy tóxica. Cárgate tú, yo me hago superficial, me voy. Listo. Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, por eso es que nunca te olvides de este nervio. El nervio safeno interno es el que acompaña a los vasos femorales, ¿ya? Bueno, este gráfico ya lo hemos visto anteriormente, es sobre cómo originan las arterias. Ya te lo expliqué, repásalo igual en casa. Entonces, ¿qué tienes en la región interna del músculo? Tienes a los músculos aductores. Es bien sencillo, ¿ya? El músculo aductor. ¿Cuáles tienes? Al aductor largo, también llamado primer aductor, aductor corto, segundo aductor, y aductor mayor, que es el tercer aductor. ¿Ya? Entonces, te pregunto, los aductores, ¿qué acción crees que realicen? Aducción, qué facilito, ¿no? Para no te dicen esos nombres, son aductores, ¿ya? Hacen aducción, aducción, aducción. Son tres, primero, segundo y tercero. El primer aductor o aductor largo también es conocido como aductor mediano. El segundo aductor o aductor corto es el aductor pequeñito, ¿ya? Y el último es el aductor mayor, ¿ya? Entonces, todos estos, ¿dónde se originan? A ver. Se originan en el cuerpo del pubis, correcto. Todos se originan en el cuerpo del pubis, ¿ya? ¿Ya? También en el pubis. El aductor mayor, si bien es cierto, tiene una porción aductora y una porción isquiotibial, ¿no? Pero la porción aductora en el pubis. Y la porción isquiotibial, perdón, en la tuberosidad isquiática, ¿no? Pero, a grosso modo, todos vienen del pubis, ¿ya? Entonces, ¿dónde van? El aductor mediano va a la línea áspera, un tercio medio, correcto. El aductor corto a la línea pectínea y también a la línea áspera, parte proximal. El aductor mayor va a la tuberosidad glútea o línea áspera, correcto. Supracondilia medial, correcto. Y la porción isquiotibial va al tubérculo del aductor, que es el famoso tubérculo del tercer aductor, ¿ya? Cuando decimos la línea áspera, en la rama interna trazamos un tubérculo, que era el tubérculo del tercer aductor. Ahí es donde se va a insertar. La inervación de estos es bien sencillo. Son dados todos por el nervio obturador, a excepción de la porción isquiotibial del aductor mayor. Este recibe doble inervación. Va a estar dado por el nervio ciático, ¿ya? Por el nervio ciático mayor. Por el nervio ciático mayor, ¿ya? O sea, todos en sí, con fines didácticos, son inervados por el nervio obturador, todos, ¿ya? Solo que el aductor tiene doble inervación, el aductor mayor o tercer aductor. También tiene al obturador, pero también va a tener al ciático mayor, ¿ya? Y todos que realizan aducción, correcto. Entonces, región muslo interno. Vamos a acabar con esta y acá nomás la dejamos, ¿ya? Para que puedan ir a su vez. Hay que acabar con... ¿Quién más tienes? Al grácil y al obturador externo. El grácil, o también llamado recto interno. Ya, recto interno. Todos de la región interna, el mismo nervio obturador. Todos, ya, todos. Entonces, el grácil, ¿dónde se origina? Se origina en el pubis. Y el obturador interno, este se va a originar en la cara y borde externo del agujero obturador. ¿Correcto?
¿Dónde se inserta el grácil? Ya te dije, esta es parte de la pata de ganso, entonces es cara interna de la tibia, correcto. Y el obturador externo va a la fosa trocantérica del fémur, la fosita digital. ¿Te recuerdas la fosita digital que iba gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo? Ahí llega el obturador externo. Todos mismo nervio. El grácil hace aducción, hace flexión, ¿ya? El obturador es un rotador externo, ya, es un rotador externo. Listo. Ya, pues. Acá vas a tenerlos, mira. A ver, vamos a ver si puedes. Aquí está. Aquí está, en este caso vamos a visualizar primero al obturador mayor, está por debajo, ¿no? Ya. Tienes primero, aquí está, tu aductor largo, mira. Por debajo de ese, tienes al aductor pequeño, no se visualiza muy bien, ¿no? Ya, y por debajo está el aductor mayor, ¿no? Aquí abajito está, no se visualiza muy bien. Pero sí vas a visualizar a quién, a este, mira, que viene recto, mira. ¿Ves? Ahí está. El recto interior o grácil. Ya, recto interior o grácil. El obturador externo, pues ese no lo vamos a visualizar, pero a grosso modo está por acá, ¿ya? Por acácito no me está. Entonces, esa es la distribución con respecto al compartimiento interno de músculo. ¿Ya, chicos? Y bueno, ya. Ahí nos quedamos, chicos. Ya el resto vamos a verlo mañana. Vayan a su break, ¿no? ¿Ya?